Entonces les pido que me acompañen a segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17. Y lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, si Dios lo permite, pues vamos a estar analizando algunos mensajes, estos dos versículos. Pero antes de adentrarnos a estos versículos, pues hay que ver un poco de contexto, ¿no? Para saber por qué Pablo escribió esto, en qué momento lo escribió, porque como veremos, fue en un momento complicado. Y en concreto, la segunda epístola de Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Es el último mensaje que escribió el apóstol Pablo y lo escribió en el momento cuando él estuvo preso en Roma, previo a ser ejecutado en tiempos de Nerón. Lo escribió aproximadamente en el 67 después de Cristo. Hay quien piensa que lo escribió en el 68, en el año 68 después de Cristo, entre el 67 y el 68. Lo que es más certero es que Pablo murió en el 68, murió en junio del 68, señala la tradición, en Roma. Y según la tradición, Pablo murió decapitado. Entonces, pues estamos viendo que esa carta, la segunda epístola a Timoteo, fue la última carta escrita por el apóstol Pablo. Incluso Pablo ya veía su muerte y lo sentía muy cerca. Y cuando leemos algunos versículos de la epístola de Timoteo, notamos que como Pablo ya sentía que iba a morir y tenía razón, iba a morir. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 4, versos 6 y 7, leemos: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, vemos cómo Pablo no solo sospechaba que iba a morir, sino que tenía la certeza de que iba a morir, porque todo apuntaba a que su muerte era una cosa segura. Y tenía razón Pablo, él ya había acabado la carrera, estaba a unos cuantos meses de ser ejecutado, de ser martirizado. Entonces, esas palabras, todas las que vienen en esta epístola, son las últimas palabras registradas del apóstol Pablo. Este es el último mensaje que deja Pablo a la congregación. Y como es el último mensaje, vemos las preocupaciones del apóstol, lo que le preocupaba en ese momento para la posteridad del cristianismo. Ustedes imagínense que saben que los van a matar, que ya saben que van a morir. ¿Qué le dirían ustedes a un ser querido, a sus hijos? Pues no se van a poner a, perdón, a hablar cosas tontas, ¿no? De deportes o de televisión, de series, cosas por así, son cosas intrascendentes. Si ustedes saben que van a morir, pues van a hablar con sus hijos, con sus familiares, de cosas que le preocupan a ustedes y que quieren que su familia pues tenga presente, un mensaje que sea perdurable, que valga la pena. Entonces, vemos que Pablo, por el contexto en el que está, en el momento en que está, pues estas palabras que deja son su preocupación, su principal preocupación. Y por lo tanto hay que poner mucha atención en todo lo que dice en esta última carta, porque refleja las verdaderas preocupaciones del apóstol. Y esas preocupaciones, lo que vemos en esta carta, son los desafíos a los que se tiene que enfrentar el cristiano. Y lo vemos en los temas que aborda el apóstol Pablo en esta epístola. Vemos que en los primeros capítulos se desarrollan temas como la santidad, la sana doctrina, cómo se transmite la verdad, la verdadera doctrina, la sana doctrina, cómo hay que transmitirla, el compromiso con el evangelio, el carácter de un obrero del Señor,
¿no? Y luego dice, no, es que es necesario que el obispo, el diácono, etcétera, y dice las características que deben de tener los obreros del Señor. Pero llegado al capítulo 3, a partir del capítulo 3, Pablo externa sus inquietudes con relación a los últimos tiempos. Y así inicia el capítulo 3, ahorita lo vamos a leer. Y eso, cuando dice Pablo últimos tiempos, se refiere a tiempos peligrosos, tiempos complicados para la iglesia. Tiempos en los que se levantaría dentro de la congregación hombres malvados, engañadores, falsos maestros, que iban a irrumpir dentro de la congregación. Y Pablo intenta que nosotros, pues nos está previniendo Pablo, intenta que nosotros estemos alerta para evitar o para saber cómo evitamos a estas personas, cómo revertir a estas personas. Incluso el mes pasado estuvimos viendo un poco, haciendo como una comparación, no sé si se acuerdan de los fariseos y de los falsos maestros, y usábamos el capítulo 3 de 2 de Timoteo, porque ahí dan las características de los falsos maestros, que son características muy, muy similares a las de los fariseos. Entonces, y Pablo nos enseña cómo hay que corregir o cómo hay que resistir este mal que iba a surgir dentro de la congregación. Si pudiéramos resumir en una pequeña frase el tema de esta carta, o el objetivo de esta carta, diríamos que esta carta es como una serie de exhortaciones a la fidelidad, al celo por la sana doctrina, al celo por la verdad y a la paciencia en las tribulaciones. Eso que nos enseña Pablo en esta última carta, que es, como digo, el último mensaje que deja Pablo a la iglesia. Son exhortaciones que iban dirigidas a Timoteo, pero Dios permitió que esta carta se transmitiera a toda la cristiandad, y por lo tanto son exhortaciones que también aplican para nosotros. Pero en concreto iban dirigidas a Timoteo y a los cristianos a quienes dirigía el joven Timoteo. Y era en un momento muy turbulento, en un momento de persecuciones, y por extensión también aplica para nosotros. Es un mensaje que necesitamos recordar nosotros como cristianos con frecuencia. Ahora, estas exhortaciones Pablo las ofrecía por conocimiento de causa. Nadie le puede vender nada a Pablo, porque Pablo ya conocía todo lo que todos los sufrimientos verdaderos de un siervo del Señor, porque Pablo lo sufrió en carne propia. Nadie podía engañar a Pablo, porque Pablo conocía todos los engaños que había en aquella época. Luego surgieron más, que seguramente en la época de Pablo ni se pensaba que podían surgir. Luego surgieron engaños que de la nada, ¿no? Como si surgieran así por generación espontánea. Así surgieron engaños dentro de la congregación. Pero en tiempos de Pablo, Pablo conocía todos los engaños, todas las herejías que surgieron en la época del apóstol Pablo. Entonces, y la vida de Pablo como ministro del Señor es un ejemplo de cómo hay que defender la obra de Dios de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, y lo vemos también en sus tribulaciones. No hay tiempo de leerlo, pero en 2 de Corintios capítulo 11 vemos cómo Pablo enlista algunos de los sufrimientos que le tocó padecer. Pablo fue azotado, apedreado, había transitado por caminos peligrosos, sufrió el rechazo y desprecio de los de su propia nación, de los de su propio pueblo, peligros entre gentiles, peligro entre los judíos, peligro entre los cristianos, dice Pablo, entre falsos hermanos. Sufrió hambre, sed, frío, desnudez y un montón de cosas más que sufrió el apóstol Pablo. O sea, Pablo prácticamente sufrió todo lo que se puede sufrir en vida. Y Pablo, envuelto en tan grandes aflicciones y a la espera de su ejecución, seguía sufriendo el abandono de muchos de sus colaboradores y de sus amigos. Y por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo, que no nos hemos movido del pasaje, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 15, leemos: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Entonces, aún Pablo, ya pronto a morir, seguía sufriendo, pero en este caso el abandono y la traición
de sus amigos y colaboradores. Lo estamos leyendo en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 15. Ahora, no sabemos quiénes serán estas dos personas, pero si se les menciona es porque pues, fue destacado el abandono de estas dos personas. Si Pablo los menciona es porque era algo reconocido lo que ellos hicieron. Solo se les menciona en esta parte de las Escrituras. Luego en el capítulo 4, si nos vamos 4 capítulos más adelante, en el verso 16, leemos: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Qué dice Pablo? Todos los que estaban conmigo en Roma me abandonaron. Cuando Pablo tuvo que defenderse primera vez de forma judicial como cristiano, porque eran perseguidos los cristianos en esa época. Entonces dice Pablo, todos los que estaban en Roma me abandonaron. 2 Timoteo capítulo 4, verso 16. O sea, al final del ministerio del apóstol Pablo, ya pronto a morir, a unos meses de morir, pocos quedaban con Pablo, muy pocos. Ahí mismo en el capítulo 4, pero en el verso 9, le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme. Y luego en el verso 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, dice en el verso 11. O sea, en su primera defensa todos lo abandonaron, y ya en esta otra, en este momento, estando encarcelado Pablo, dice, pues este colaborador se fue a tal lugar, este abandonó la fe, este otro se fue a ese otro lugar, y solamente en este momento tengo a Lucas conmigo. En ese momento. Un apóstol Pablo que ustedes saben que recorrió muchísimas ciudades, que predicó quizá a miles de personas, que convirtió a miles de personas, y en este momento solamente había una sola persona con él. Y le dice a Timoteo, ven a verme. Obviamente Pablo quería también que junto con Timoteo fueran más personas. Dice en el verso 11, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, pues quería que Timoteo fuera con Marcos para apoyarlo, perdón, que Timoteo fuera con Marcos para apoyarlo en la obra del ministerio. Seguía pensando en trabajar el apóstol Pablo en este momento tan complicado. O sea, el apóstol Pablo no solamente había sido abandonado y traicionado en este punto de su ministerio, solo uno le quedaba mientras que él estaba preso en Roma, que era Lucas. Y además tuvo que soportar los males ocasionados por otras personas en este momento más muy complicado de su vida. Leemos en el verso 14, ahí mismo en el capítulo 4, pero en el verso 14, dice Pablo a Timoteo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea, esta persona tampoco sabemos quién era, ni lo que le hizo en concreto al apóstol Pablo, pero pues debió de haber sido una cosa importante, porque Pablo hasta le advierte a Timoteo, ¿no? Cuando vengas a verme, cuídate de esta persona, porque esta persona me ha ocasionado muchos males a mí. Y Pablo estaba preso, Pablo estaba en un punto vulnerable. En general vemos en este punto a un apóstol Pablo abandonado, en soledad, vulnerable en su persona. O sea, no en lo espiritual Pablo estaba fortalecido, pero en lo físico era vulnerable. Y era tan vulnerable pues que estaba preso y que le iban a decapitar. Así era muy vulnerable en lo humano, en lo físico. Y si no había caído antes, fue por la gracia de Dios, fue porque Dios lo estaba sosteniendo. Pero si no hubiera sido por Dios, pues quién sabe pues qué hubiera pasado con el apóstol Pablo. Y ahí mismo en el capítulo 4, pero en el verso 17, Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Está hablando del primer juicio, de la primera defensa del apóstol Pablo. Y Pablo dice: no, fue por Dios que yo me mantuve firme, porque pues de otra forma Pablo quizá hubiera cedido, pero fue por Dios que Pablo
A pesar de todos estos sufrimientos y abandonos y traiciones, Pablo logró mantenerse firme. Entonces, esas tribulaciones, hermanos, calan. O sea, no podemos decir que Pablo era invulnerable. Claro que esas tribulaciones afectan. No podemos pensar que el apóstol Pablo era un hombre tan elevado que era indiferente a la aflicción, ¿no? O que todas estas aflicciones eran pequeñeces para él. Eso es absurdo, ¿no? Pensar que Pablo era una persona tan perfecta que para él esto era nada, ¿no? Como ese dicho de, pues ya hace lo que el viento a Juárez. No sé si han escuchado ese dicho, hace lo que el viento a Juárez. No, con Pablo no, es evidente que Pablo sufría todo esto que le acontecía. Eso no es como el ideal del hombre estoico. Ustedes saben o han escuchado este concepto estoico, ¿no? Esta persona es estoica, como esta persona es fuerte, firme, es una persona imperturbable ante la desgracia, dicen, cuando ponen este adjetivo, ¿no? De estoico. Y ese concepto estoico surge de una corriente filosófica griega que más o menos apareció en el 300 años antes de Cristo, del estoicismo, ¿no? Y los estoicos tenían un ideal, tenían como una utopía de hombre, ¿no? Y este ideal del hombre o ideal del sabio estoico al que querían alcanzar todos los que practicaban el estoicismo, todos los que seguían esta corriente filosófica que era muy famosa en la antigüedad y que de hecho ahorita está tomando mucha fuerza. No sé si han escuchado ahorita que, por ejemplo, dicen los pensamientos de Marco Aurelio, un emperador romano que fue también un filósofo estoico muy destacado, y están repitiendo muchas cosas de los estoicos en este momento. Está como que agarrando fama otra vez esta corriente filosófica. Pero en la antigüedad también era una corriente muy famosa. En la época de Pablo, los estoicos eran una de las dos corrientes más famosas de todo el mundo griego. Y ellos tenían un ideal de cómo debía ser el sabio estoico, un ideal al que todos los estoicos debían de apuntar y de alcanzar, que era aquella persona, que era aquel hombre que era capaz de dominar todas sus pasiones, conducirse siempre según la razón, llevar siempre la paz del alma a un extremo completo de ignorar sensaciones y sentimientos, actuar siempre bajo el dominio de la razón, decían ellos. Y incluso este ideal del hombre estoico llegaba a la apatía. Cuando surgió el estoicismo, se llegó al extremo este ideal de incluso excluir la compasión. El hombre estoico, el ideal del sabio estoico no debía de tener compasión porque este era un sentimiento de debilidad. Y el hombre estoico siempre se debe de conducir conforme a la razón. Pero pues este concepto, como veo en sus rostros, es inalcanzable. Incluso el otro día leía a un destacado profesor de filosofía alemán que dijo esto sobre este ideal. Dijo que esto se establecía que se establecía un ideal sobrehumano o sencillamente inhumano. Porque es inhumano, porque es irrealizable. No se puede realizar este tipo de ideal. Es imposible alcanzarlo, ¿no? ¿Qué hombre se puede conducir siempre sin sentimientos, sin sentir compasión, sin sentir debilidad o sentir empatía por otros? Pues solamente un loco no siente nada cuando le ocurren desgracias. Obviamente las desgracias afectan y eso es algo inalcanzable. Ahora, este ideal con el tiempo fue cambiado. Ya en la época de Pablo se aceptaba la compasión entre los estoicos, pero se cambió porque era imposible, ¿no? Vamos a hacerlo un poco más humano, alcanzable, decían los estoicos. Pero nada de esto que les estoy diciendo es semejante a lo que sucedió con los personajes bíblicos. No es algo que nosotros tengamos que o debamos querer alcanzar, ni siquiera con Cristo. Vemos a un Cristo que las tribulaciones le afectaban en lo físico, un Cristo que sufrió hambre, frío, tristeza, lloró. Cristo lloró, un Cristo que incluso se enojó mucho y agarró un látigo y sacó a golpes a los comerciantes del templo. O sea, este tipo de cosas es contrario a lo que nos enseñan las Escrituras.
o vemos a un profeta Elías que podríamos catalogar incluso que pasó un periodo de depresión cuando se sintió abandonado o solo en la misión de conservar la pureza religiosa en tiempos de Acab. Entonces, pero claro, ninguno de estos personajes bíblicos buscó eludir sus responsabilidades o sus tribulaciones. Lo que destaca a estos personajes es que a pesar de todo esto, siguieron firmes y avanzando en el Señor, incluso sabiendo de antemano lo que iba a ocurrir. No sé si se acuerdan de cuando Cristo manda a Ananías con Pablo para orar y ponerle las manos, y Ananías dice, no, es que persiguió a la iglesia, y Dios le dice a Ananías, no, yo ya le mostré cuánto es necesario padecer por amar a mi nombre. Pablo sabía de antemano lo que iba a ocurrir, porque Dios se lo había mostrado, y aún así Pablo nunca buscó eludir sus responsabilidades, ni las tribulaciones. Pablo siempre se mantuvo firme, pero a pesar de que Pablo sabía lo que iba a ocurrir, pues obviamente le dolía lo que ocurría. Pablo era en lo humano, en lo físico, pues obviamente era vulnerable. Pero ni aún en sus peores momentos vemos en el apóstol Pablo actitudes malas o de desprecio o de apatía. Nada de eso vemos en Pablo. Todo lo contrario, vemos actitudes que son dignas de admirar y de repetir, como su vida de fe. Dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 8 y 9. 2 de Corintios 4, 8 y 9 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así era el apóstol Pablo. Claro que todo esto es digno de imitar. Y Pablo dice así, no, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, porque pues si de entrada intentamos imitar a Cristo, eso es inalcanzable, nadie puede, más bien pues vamos a pegarle algo algo humano, algo que quizá pueda ser realizable para nosotros como el apóstol Pablo, porque Cristo, ¿quién puede imitar o repetir lo que Cristo hizo? Nadie. Pero pues le tiramos algo que sí podemos alcanzar de cierta forma, que el apóstol Pablo, ¿no? Y aún así, ¿quién ha repetido lo que ha hecho el apóstol Pablo? Pues quizá muy pocos en la historia podemos decir que eran así como el apóstol Pablo. Entonces, vemos en Pablo que a pesar de sufrir tantas aflicciones, la soledad, el abandono, las traiciones, él no utiliza, y esto digo, es algo digno de admirar, él no utiliza su última oportunidad de dejar un mensaje a la posteridad, un mensaje de queja, o un mensaje para presumir su justicia, para decir, yo he sufrido tanto por el Señor y deben de tener admiración por mí. No, Pablo no era así, o no dejó un mensaje de queja, ¿no? Yo he dado mi vida por el Señor y mira cómo Dios me paga. No, Pablo no era así, como para victimizarse. No, él utiliza su última oportunidad y lo hace para dar un mensaje, para advertir lo que ya estaba sobreviniendo a la congregación en su tiempo, en tiempo del apóstol Pablo, pero que en los postreros tiempos, como dice el apóstol Pablo, se iba a multiplicar. O sea, ya estaba apareciendo herejías en la época de Pablo, pero después de Pablo, todas las herejías que aparecieron, y que, les digo, herejías de doctrinas que tú dices, pues esta doctrina es demasiado evidente, como la divinidad de Cristo, ¿no? Hay gente que cree que Cristo no es Dios, pero es algo medular de nuestra fe. Nosotros somos cristianos porque creemos que Cristo es Dios, o gente que dice, no, Cristo no murió. Surgieron herejías que decían, no, Cristo no murió físicamente, o cosas por el estilo. Pues entonces no te hagas llamar cristiano. ¿Para qué dices que eres cristiano si no crees en estas cosas que son básicas de nuestra fe? Pero bueno, Pablo entonces utiliza su última oportunidad de dar un mensaje para advertir todo lo que esto estaba viniendo en los postreros tiempos, y que se iba a multiplicar y que se iba a profundizar. No solamente son las herejías que surgieron, sino las herejías tan elaboradas que surgieron, tan elaboradas que engañaron a muchísimos. Y eran en algunos casos eruditos quienes elaboraron esas herejías, y por lo tanto era muy complicado derribar esas herejías.
y se tenían que formar concilios donde acudían los obispos más importantes de la época, o sea, los pastores más importantes de la época, para discutir esas herejías. Pero para que se den una idea de qué tan elaboradas eran esas herejías que surgieron después del apóstol Pablo. Entonces vemos en Pablo una genuina preocupación por el bienestar espiritual de la iglesia y lo que iba a ocurrir en la iglesia después de su muerte. O sea, Pablo no era profeta. Pablo no era como Isaías o Jeremías, que podía ver, o el mismo apóstol Juan, que podía ver con precisión lo que iba a ocurrir en el futuro. Pero pues Pablo, como era una persona muy entendida, ya se lo intuía, ya podía intuir, porque tenía mucho discernimiento, lo que iba a ocurrir después de su partida. Entonces vemos incluso en la actitud del apóstol Pablo un cumplimiento cabal de la orden dada por Cristo a Pedro. ¿Se acuerdan, no? Cristo, antes de ascender a los cielos, le dice a Pedro: apacienta a mis corderos, apacienta mi rebaño. Se lo dice a Pedro, pero también pues eso aplica para todos los siervos del Señor, incluido Pablo. Y es cabal, les digo, es cabal en tanto que no la descuidó a pesar de avecinarse su fin. O sea, Pablo pudo haber dicho, pues los últimos meses le voy a bajar tantito, me voy a relajar porque ya, como dice Pablo, ya acabe la carrera, ya, aunque sea un mes de descanso. Pero no, aún en los últimos momentos antes de morir, Pablo seguía cumpliendo cabalmente la orden dada a Cristo a sus apóstoles: apacienta a mis corderos, a mi rebaño. Como son las últimas palabras, les digo, prestemos mucha atención a ellas, porque en su contenido veremos la que era una de las principales preocupaciones de Pablo, la preocupación de defender la palabra de Dios, de defender la verdad, de proteger al rebaño ante las inminentes herejías y los falsos maestros, e increíblemente continuar trabajando hasta el último aliento por Dios. Por eso Pablo dice ahí mismo en el capítulo 4, en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos, y fíjense lo que dice, a todos los que aman su venida. O sea, Pablo era un apóstol, no profeta, como les digo, pero pues no estaba profetizando su muerte, porque era algo tan evidente por inminente, y era imposible eludir la muerte en este punto. Y por eso Pablo dice, no, pues yo ya me voy a morir, no hay nada que hacer para evitar su muerte, pues. Pero aún así seguía trabajando con mucha firmeza para nuestro Dios. Y vemos en Pablo una preocupación más grande, mucho más grande que su trágica muerte o que sus cadenas, lo que estaba sufriendo mientras estaba preso por Dios, que era lo que le iba a sobrevenir a la iglesia y que de hecho ya ocurría dentro de la congregación. Pero aquí pues hay que hacer énfasis, ¿no?, en que el mayor peligro herético en la época de Pablo era los judíos, los judaizantes. Pablo, de hecho, podemos decir que el archienemigo de Pablo fue el judaísmo, que se quería meter en la congregación, ese fariseísmo de los judíos, que siempre fue característico de los judíos, transmitirse a los cristianos. Ese fue siempre el mayor peligro herético en la época de Pablo. Pero después de Pablo, ese ya no fue el mayor peligro herético. De hecho, hasta el día de hoy, pues los judaizantes siempre han existido, siempre. Pero ya no son el mayor peligro dentro de la congregación. Es una mentira tan evidente que pues para muchos cristianos ya no es peligroso. Para unos sí, para los que apenas inician en la fe. Pero después de Pablo, les digo, surgieron herejías de toda clase, de todo tipo, que atacaban a Cristo, que atacaban al Padre, que atacaban al Espíritu Santo, que atacaban la encarnación de Cristo, herejías de todo tipo y que ya no tenían nada que ver con el judaísmo. Pero eso fue después de la muerte del apóstol Pablo, y Pablo quería que nosotros como cristianos estuviéramos preparados para afrontar estos engaños, y también a quienes difunden esos engaños. Ahora bien,
podríamos llamar espíritu apologético de Pablo no surgió previo a su muerte. Eso es algo también que es digno de admirar. No surgió porque Pablo ya venía cerca o ya veía cerca su muerte. Porque si hubiera surgido en el momento en que Pablo, o si ese deseo de defender la fe hubiera surgido en este último momento de la vida de Cristo, podríamos arguir como que fue un aspecto que descuidó y solo cuando vio su fin acercarse se aplicó a la tarea, ¿no? Como cuando a alguien se le encomienda algo y se le olvida, y ya cuando ve la hora acercarse, quiere ponerse a trabajar en eso. Pues obviamente eso nunca resulta bien, nunca va a resultar bien y nunca vas a poder hacer la tarea que se te encomendaron si lo haces en el último momento. Pero con Pablo no fue así. Pablo no comenzó a defender la fe cuando estaba a punto de morirse. Pablo, desde que se convirtió al Señor, empezó a defender la fe. Todo su ministerio, desde que Cristo le llamó para el ministerio, Pablo siempre tuvo ese carácter para defender la fe. Y lo tuvo porque lo tenía casi como una predisposición natural. Recordemos que Pablo era de todos los apóstoles era el más preparado en lo humano. Fue discípulo del gran rabino Gamaliel, hablaba muchos idiomas, conocía las corrientes filosóficas de la época, como veremos a continuación. Siempre, como que siempre fue el más preparado en lo humano, y por eso desde el primer momento siempre estuvo preparado y listo para defender la fe en contra de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Recordemos que la apología cristiana es ese arte de defender nuestra fe, el cristianismo. Y por medio de la apología se intenta responder a las objeciones que surgen en contra de nuestra fe o de los fundamentos de nuestra fe. Se intenta disuadir a otros y también convencerlos. O sea, no solamente porque muchos se quedan en ese punto de vamos a defender la fe, pero no solamente es defender la fe, es también disuadir a los que están en el engaño, en el error, a los que atacan a nuestra fe. Hay que convencerlos. De eso se trata la apología. Y un elemento imprescindible de la apología es argumentar. O sea, que no puedes defender la fe sin argumentos. Y tiene que ser argumentos válidos para las dos partes. Tienes que argumentar de tal forma que no quede duda entre las dos partes. O sea, yo no puedo simplemente defender la fe, o lo vamos a ver con ejemplos de Pablo a continuación, ¿no? Pablo con los judíos defendía la fe, pues con la palabra. Y luego cuando le tocó hablar con los griegos, pues no usaba tanto la Biblia hebrea, porque los griegos ni siquiera conocían la Biblia hebrea, pues usaba también elementos culturales de los griegos. Y así intentaba demostrar que Cristo era Dios, usando las herramientas que tenía, argumentos válidos para todos, para que no hubiera ninguna duda de lo que Pablo estaba predicando. Entonces Pablo en ese sentido tuvo que defender la fe muchísimas veces, innumerables veces tuvo que defender la fe, las que están registradas dentro de las Escrituras y las que tuvo que defender y que no están registradas dentro de las Escrituras. Tuvo que hacer una defensa externa, es decir, contra los no cristianos, contra los gentiles que atacaban la religión, y también Pablo tenía que defender la fe ante los no cristianos. Pero también tuvo que hacer una defensa interna entre los mismos cristianos, entre los cristianos que propagaban falsas doctrinas. Y Pablo, ese tipo de defensa es la más complicada y también es la defensa más peligrosa, porque surge dentro de la congregación. Pablo, a donde fuera, si era necesario, argumentaba públicamente para defender la veracidad del Evangelio. Vamos a comenzar viendo algunos ejemplos. Vamos a Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos 9, del verso 20 al 22. Hechos 9, del 20 al 22. Esto ocurrió inmediatamente después de que Pablo fue llamado por Dios. Quizá no tenía ni un mes de cristiano.
fue de inmediato. Y fíjense lo que hace Pablo, verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, o sea, que Cristo era Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. O sea, ese mostrar es que estaba argumentando que Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era Cristo. Y recordemos, ¿no? Ya lo mencionamos, pero vamos a volver a mencionar. Pablo era un estudiante diestro del gran rabí Gamaliel. Y ustedes pueden investigar, ya cuando tengan tiempo, quién era Gamaliel. Hasta el día de hoy, Gamaliel es reconocido entre los rabíes más importantes del primer siglo. Hasta el día de hoy. Gamaliel es un rabino destacado entre el judaísmo. Hasta el día de hoy, hermanos. Y Pablo estaba muy preparado en lo secular y tomó mucha ventaja de sus habilidades, usó sus habilidades en beneficio del ministerio. Y esto no es para menospreciar a los otros apóstoles, ¿no? Pero pues sí había una diferencia de preparación entre Pablo y los otros apóstoles. Eran pescadores y no tenían la preparación que tuvo Pablo. Obviamente que Cristo trabajó con todos. Cristo trabajó con todos y los hizo muy habilidosos. Pero el más preparado y de cierta forma a quien Dios usó más en el Nuevo Testamento fue a Pablo, porque era el que tenía más habilidades, mayor preparación. Ahora, en Éfeso, Pablo se encontraba discutiendo y persuadiendo tanto entre los judíos como entre los gentiles. En Damasco fue nada más con los judíos. Pero ya cuando tuvo que hacer sus viajes misioneros, tuvo que enfrentarse a judíos y a gentiles. Vemos en Hechos 19, vamos a 10 capítulos después, en Hechos 19, verso del 8 al 10. Acompáñenme para leerlo, por favor. Hechos 19, 19 del 8 al 10. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, Pablo hablaba con denuedo en la sinagoga, con determinación, discutiendo y persuadiendo. Es decir, intentaba convencer mediante argumentos a los de su pueblo. Pero sabemos lo realmente cerrados que pueden ser los judíos hasta el día de hoy. Son de los más difíciles de convencer que hay. Y tiene su explicación, dice la Biblia que tienen un velo. Pero hasta el día de hoy siguen siendo los más reacios, ¿no? a aceptar a Cristo. Entonces, y en Éfeso, en esta ocasión, luego hubo otra ocasión en la que se mostraron más abiertos, pero en esta ocasión, pues, se endurecieron de tal forma que Pablo se apartó de ellos y tomó a los que creían y se fue a la escuela de uno, y por espacio de 2 años, dice la Biblia, todos los días, por espacio de 2 años, estuvo discutiendo con ellos acerca de Cristo. En un rato vamos a ver qué significa eso de discutir, porque no es cualquier tipo de discusión. Pero vemos que este ministerio fue tan efectivo que de alguna forma, no sabemos cómo, pero de alguna forma, todos los que formaban parte de la comunidad judía y de la comunidad griega en la zona, escucharon el mensaje del evangelio. Todos. Fue un ministerio muy efectivo. Claro, si hablas de Dios todos los días durante 2 años, pues de alguna forma todos escuchan, ¿no? No hay forma de que no se escuche, de que no se esparza el mensaje del evangelio. Ahora, en Hechos 17, unos capítulos más atrás, en Hechos 17, se encuentra más evidencia de este carácter apologista de Pablo.
El capítulo nos cuenta brevemente el ministerio de Pablo en 3 lugares distintos: en Tesalónica, en Berea y en Atenas. Atenas, la famosa ciudad griega, porque pues, es ciudad de filósofos. Y en ese momento era la capital cultural de todo el helenismo. Y hasta el día de hoy sigue siendo la capital de Grecia. O sea, sigue siendo una ciudad muy importante para los griegos, ¿no? Pero en ese momento era la ciudad de filósofos, la ciudad de corrientes filosóficas. Y allá los filósofos más importantes de la historia tenían que ir a Atenas, ¿no? O eran de Atenas, Sócrates, el filósofo más famoso de la historia de la Grecia antigua, era de Atenas. Ahora, y el patrón de Pablo en estas 3 ciudades fue el mismo. Buscaba una sinagoga, porque pues era lo que conocía, buscaba una sinagoga, ese era su punto de partida. Intentaba demostrar entre los judíos que Cristo era el Mesías esperado, y durante el proceso pues también se incluía a gentiles, ¿no? Los gentiles llegaban y tenían curiosidad de lo que decía Pablo. Porque los griegos y también los romanos siempre tenían curiosidad por nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, nuevas corrientes filosóficas. Y eso lo vamos a ver con más evidencia en Atenas. Leemos en el verso 1, en Hechos 17, en el verso 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, vemos cómo Pablo exponía, discutía, declaraba, convencía, y en el proceso pues griegos escuchaban y decían: este trae un mensaje nuevo e interesante, vamos a escucharlo. Y Pablo predicaba de esa forma. Ahora, esta palabra discutir es la misma que se usó o en el original, claro, en los otros versículos que hemos estado viendo. Y comparte la misma raíz, esta palabra discutir en el griego original, con la palabra diálogo. Esa misma raíz, diálogo. O sea, no era cualquier tipo de discusión, no era una discusión podríamos decir, una discusión de mercado, de gritar y no te dejo hablar. No era una discusión así. Era una discusión en la que se argumentaba, contraargumentaba. O sea, yo te argumento, tú me argumentas, yo te demuestro, en mis argumentos tengo que demostrar. O sea, no es solamente imponerse, ¿no? Porque ocurre muchas veces que para imponerse pues alzas la voz y gana la discusión quien más grita. Pero eso no es discutir, o más bien eso no es dialogar. No es un debate sano ese tipo de discusiones. No, Pablo argumentaba, contraargumentaba, demostraba y exponía la verdad usando las Escrituras, no usando sus ideas, sus opiniones, sino las Escrituras, porque los judíos aceptaban las Escrituras. Digo, la Biblia hebrea, ¿no? La que se usaba en ese momento era la Septuaginta. Entonces, y los judíos tenían la Septuaginta en la sinagoga, y Pablo llegaba y con la misma Biblia decía: esta profecía se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? Pues por tal cosa. Y lo que tú piensas del Mesías es incorrecto, porque los judíos pensaban que el Mesías iba a ser un Mesías como un caudillo militar. Y Pablo decía: no, tú estás malentendiendo esa profecía. Y decía: no, esta profecía se cumple con esto, y esa profecía se cumple con esto otro. Y así iba el apóstol Pablo usando lo que los judíos aceptaban, las Escrituras. Ahora, es evidente que este tipo de discusión no es el que predomina hoy, no es la discusión que predomina hoy, porque parece que en la actualidad el objetivo del debate parece que es demostrar que uno tiene la razón, ¿no? Yo discuto porque yo creo que tengo la razón, y mi objetivo no es persuadirte a ti, mi objetivo es demostrarle a todos que yo estoy en lo correcto y que tú estás en lo incorrecto. Pero con Pablo es diferente. Con Pablo el objetivo no es demostrar quién tiene los mejores métodos oratorios, sino la evangelización. El objetivo de Pablo era derribar argumentos para poner otros argumentos
en este caso, a favor de nuestro Señor Jesucristo. Eso que dice Pablo en otro texto, en 2 Corintios capítulo 10, verso 4, se los leo. Dice Pablo, 2 Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Dios. Entonces vemos en Pablo que el objetivo de estas discusiones pues, no era demostrar que tiene la razón, era evangelizar, persuadir a otros. Eso es lo bello de la apología cristiana, ¿no? Y bien entendida. Y claro que esto no es para todos, no todos tienen la temple para hacer ese tipo de labor. Más bien como talentos que pone el Dios en cada uno, y pues algunos Dios ha sido talento para músicos, a otros Dios ha sido talento para enseñar, para evangelizar, para ser misioneros. A unos parece que Dios ha sido tanto entendimiento que pueden defender la palabra con quien sea, con científicos, filósofos, con lo que ahí metemos a San Agustín, que pues ustedes leen a San Agustín y tenía un conocimiento preciso de cada filosofía de cada corriente filosófica de la época, e incluso San Agustín hasta el día de hoy es de los filósofos más destacados de la historia. Aún entre los ateos reconocen a San Agustín como un filósofo destacado, pero pues él era cristiano y él intentaba demostrar ante todos. San Agustín es el ejemplo de un gran apologista, usando argumentos que todos aceptaban. Pero les digo, pues eso no es para todos, ¿no? Hay unos que se desesperan y pues se pone un poco violenta la cosa, pero ese no es el objetivo nunca. Pero Pablo sí tenía la temple, el carácter, como les digo, como predisposición natural para hacer como un talento natural, para que nos entendamos, un talento que Dios se puso en su persona para hacer todo ese tipo de cosas. Ahora, en Tesalónica, Pablo tuvo éxito en formar una comunidad de creyentes, pero los judíos se opusieron, y los judíos se opusieron con mucha violencia. Ellos estaban endurecidos y reacios a aceptar el mensaje, y ante su incapacidad de rebatir a Pablo, porque cuando tú sabes que alguien está en el engaño y alborote y todo ese tipo de cosas, pues tú no muestras preocupación por alguien que claramente está en un error, ¿no? Pero como los que estaban en el error eran los propios judíos y no podían contraargumentar lo que decía Pablo, pues tomaron la otra vía, así como con Cristo. Pues vamos a matarlo o vamos a sacarlo. ¿Por qué? Pues porque ante nuestra incapacidad de razonar con Pablo o de discutir con Pablo, pues vamos a sacarlo. Y ellos alborotaron la ciudad y obligaron al apóstol Pablo y a Silas a huir de la ciudad, si no los iban a matar, ¿no? Entonces Pablo y Silas se fueron, y se fueron a Berea. Ya ven que les dije que eran 3 ciudades que narra este capítulo: Tesalónica, Berea y Atenas. Entonces Pablo y Silas se fueron a Berea. ¿Y qué hicieron en esa ciudad? Pues lo mismo que habían hecho en las otras ciudades, en Éfeso, en Damasco, allí en Tesalónica, lo mismo que hicieron en esas ciudades. Fueron a una sinagoga a evangelizar, demostrando quién era Jesús. Ahora en Berea tuvieron más éxito que en Tesalónica, porque los judíos de Berea eran más ecuánimes, más objetivos, más razonables. En el verso 11, de ahí mismo de Hechos 17, en el verso 11 dice: y estos eran más nobles, fíjense, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, la Biblia no nos ofrece, hubiera estado muy, muy, muy bueno, ¿no? Pero la Biblia no nos ofrece los detalles de cada discusión. Imagínense, se hubieran hecho una biblioteca entera, se hubieran registrado cada palabra de cada discusión, hubiera estado buenísimo, pero no es así. Entonces, pero podemos imaginar en qué consistían estas discusiones. Con toda probabilidad, Pablo anunciaba el cumplimiento de las profecías. Con toda seguridad, los judíos de cada sinagoga, de cada ciudad griega, sabían o habían escuchado de un tal Jesús. Sabían o habían escuchado que algo había ocurrido por ahí del año 33 en Jerusalén, que habían ejecutado a un profeta, porque eso era lo que se decía de Cristo, o un Juan el Bautista reencarnado, y ese profeta predicaba tal cosa.
Entonces, esas eran las habladurías que se chismeaban entre los judíos. Y los judíos conocían al menos o habían escuchado de un tal Jesús. Entonces llegaba Pablo y decía, no, las profecías de Isaías, de Jeremías, de tal, ya se cumplieron. Y se cumplieron en este Jesús que ustedes han escuchado o que tal vez ustedes conocen bien. Entonces, y luego los judíos, pero ¿cómo va a ser Jesús si ya murió? ¿Cómo va a ser el Mesías si ya murió? Entonces Pablo procedía a demostrar por medio de las profecías quién era ese Mesías y por qué Jesús era ese Mesías. Porque, como les digo, se tenía la concepción de que el Mesías iba a ser un salvador militante, un caudillo militar. Incluso algunos de los discípulos de Cristo creían que Cristo iba a establecer un reino terrenal, ¿no? Incluso esto fue lo que provocó la caída de Israel, de Judá, más bien de la provincia romana de Judea. Muchos creen que en el año 70 llega Tito, Vespasiano y luego Tito, y destruyen el templo de Israel y ya se esparcen los judíos. No fue así. Todavía hubo una rebelión más que provocó, que fue la definitiva, la que asestó el golpe final. Y ocurrió 62 años después de la destrucción del año 70. En el año 132, un tal Bar Kokhba inició una rebelión en contra de Roma. Y esa rebelión provocó, que fue quizá más desastrosa que la del año 70, ocasionó más pérdidas humanas y la completa aniquilación de la provincia de Judea. Y ahora sí, fueron esparcidos los judíos, ya quedaron muy pocos judíos en Judea. Y desde ese punto, del año 136 en adelante, pero fue una rebelión del 132 al 136, provocada por ese Bar Kokhba, fue lo que ocasionó que los judíos se esparcieran por todo el mundo. Y que no se volvió a formar un estado judío hasta el siglo pasado, ¿no? Ahora, ese Bar Kokhba se le identificó como el Mesías. Entonces, el rabí más importante de la época, un tal rabí Akiva, que también es uno de los rabinos más importantes de la historia, él dijo que ese era el Mesías. Y él identificó a este Bar Kokhba como el Mesías profetizado. Pero claro, porque se tenía el pensamiento de que el Mesías iba a ser un caudillo militar, que iba a destrozar el dominio romano y que iba a establecer un reino mundial con Jerusalén como capital mundial. Una cosa así. Pero la labor de Pablo era evitar ese tipo de cosas, demostrar el error en este tipo de enseñanzas, un error que, como les digo, llevó al aniquilamiento de Judea en la rebelión del 132 al 136 después de Cristo. Entonces Pablo tenía que demostrar este tipo de cosas, que ese no era el Mesías profetizado. Ahora, a diferencia de los de Tesalónica, los de Berea lo escucharon a Pablo. Dijeron, vamos a dejar que Pablo hable y vamos a ver si tiene razón. Vamos a investigar. Los de Berea se preguntaron, ¿es acaso verdad lo que nos dice Pablo? Y empezaron a inquirir en las escrituras diciendo, no, yo siempre pensé que tal profecía se refería a tal cosa, pero Pablo me está diciendo que tal profecía se refiere a tal cosa. Pues vamos a ver si Pablo tiene razón. Y agarraron las escrituras y comenzaban a investigar, a inquirir, para comprobar la veracidad del mensaje del apóstol Pablo. A escudriñar, dice el texto, ¿no? Escudriñar aquí significa investigar, interrogar, determinar. Escudriñar también tiene otros significados secundarios que son discernir, examinar, juzgar. Eso que hicieron los proselitos de Berea, pero todavía no eran cristianos. Pero seguramente se convirtieron al Señor porque Pablo les demostró con la palabra que Cristo era el Mesías esperado. Ahora, ¿cuántos errores? Pensemos, ¿no? Echamos la imaginación a volar. ¿Cuántos errores y herejías a lo largo de la historia se hubieran evitado de haber tenido la misma temple que los proselitos de Berea? De si surge un predicador que predica tal cosa, pues sí, vamos a escuchar tantito y vamos a comprobar con las escrituras si lo que dice es correcto, con las escrituras. Se hubieran evitado muchísimos errores, muchísimos, y algunos errores muy evidentes, como aquellos que niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Algo similar ocurrió en Éfeso, pero después, ¿no? Si quieren, yo se los leo para que no
no se muevan del pasaje. En Hechos 18, verso 19-20 dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Pablo luego se tuvo que ir de Éfeso, pero en esa segunda ida a Éfeso, parece que los judíos de Éfeso tenían más disposición para escuchar y para inquirir, para comprobar si lo que Pablo decía era correcto. Ahora, estas discusiones de Berea y luego las que se dieron en Éfeso después, podemos deducir que eran discusiones sanas, en tanto que se buscaba conocer la verdad. No es si yo tengo razón o si tú tienes razón, sino si lo que yo digo o lo que tú dices es la verdad. Vamos a descubrir la verdad. Y fueron el instrumento predilecto del apóstol Pablo para predicar entre aquellos que creían conocer la verdad. Porque los judíos creían que ya sabían qué era lo correcto, qué era lo revelado por Dios. Pero Pablo llegaba y les decía, no, ustedes no conocen la verdad, pero yo vengo a enseñarles la verdad. Y les voy a demostrar por qué lo que predico es verdad. Y entonces tenía que derribar para volver a construir. Ahora, estos dos ejemplos, o los ejemplos que ya hemos estado viendo, muestran a un Pablo que va directo a la sinagoga y predica. Y el foco principal está entre los judíos, no entre los gentiles, entre los judíos. Los gentiles aparecen de forma secundaria, como un personaje secundario. Pero en Atenas ocurrió lo contrario. En Atenas el foco de atención se traslada de los judíos a los griegos, a los gentiles. Pero pues gentiles entendemos también en este momento particular a los griegos. Con los griegos ocurría una cosa curiosa. Con los griegos Pablo ya no podía discutir partiendo de la Biblia, porque los griegos no conocían la Biblia. Con los griegos Pablo ya no tenía que demostrar que Cristo era Dios, porque los griegos no habían escuchado nunca a Cristo, ¿no? Los judíos sabían, sin importar qué judío fuera o de qué ciudad fuera, los judíos ya habían escuchado quién era Jesús, porque los chismes se esparcen rápido entre el pueblo chico, ¿no? Israel era un pueblo chico, pues todos sabían quién era Jesús. Continúan las habladurías seguramente de Mateo 16. Ustedes han escuchado, ¿no?, que una vez Cristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y sus discípulos dicen, no, pues algunos dicen que tú eres un profeta, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, o que tú eres Jeremías, uno de esos profetas. Y luego Pedro dice, no, yo creo que tú eres Cristo Jesús, el Mesías. No, pero eso era lo que se decía entre los judíos. Este es un profeta, este es un caudillo, este es un caudillo militar o algo por decirlo. Pero porque la fama de Cristo se extendió entre todos los judíos, y como los judíos tenían que hacer peregrinación a Jerusalén, pues de alguna forma podemos suponer que todos los judíos sabían quién era Jesús, habían escuchado de Jesús, pero los griegos no. Entonces Pablo ya no tenía que enfocarse en defender a Cristo, que era Dios, porque podía partir diciendo, Cristo es Dios. Ese era su punto de partida, y lo vemos precisamente en cómo inicia el mensaje con los de Atenas, cuando va a Areópago, y Pablo dice, ustedes tienen un altar que dice al Dios no conocido, pues yo vengo a hablar de ese Dios, Cristo Jesús. O sea, Pablo ya se podía saltar ese paso de demostrar que Cristo era Dios, y podía partir diciendo Cristo es Dios, pero les voy a demostrar por qué es Dios, ¿no? Entonces, con toda seguridad, hermanos, pues así comenzaba Pablo sus discusiones. Entonces podía Pablo llegar al Areópago y decir, Cristo es Dios. Ahora, los griegos no tenían a los judíos alborotadores en Atenas. Pues Atenas, los judíos ya eran una minoría insignificante entre los atenienses. Pero los griegos no tenían a los judíos, no tenían a los fariseos, pero sí tenían a los epicúreos y a los estoicos. ¿Se acuerdan que al principio les hablé del ideal estoico y del estoicismo? Pues esas eran las dos corrientes, el epicureísmo y el estoicismo eran las dos corrientes más importantes, las dos corrientes filosóficas más importantes del momento. Y son contemporáneas las dos. Las dos surgieron por ahí del 300 a.C. y ya para esta época
eran las más importantes. Leemos en el versículo 18, ahí en Hechos 17, pero en el verso 18. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fijémonos en la enorme capacidad y conocimiento que Dios le dio a Pablo, que lo mismo podía discutir con el fin de evangelizar con la élite religiosa de los judíos, que con filósofos, que con los filósofos epicureos y con los estoicos, que eran las dos corrientes más importantes de la época. Ahora, entre paréntesis, es interesante mencionar que el enorme conocimiento que tenía Pablo, tanto así que en la medida de lo posible intentó hablar en términos que los atenienses pudieran entender, pudieran asimilar, incluso citando a poetas o a pensadores griegos. Y ahorita lo vamos a ver. Y todo eso con el fin de mantener conversaciones con ellos. Citó a sus autoridades. En el verso 28, ahí mismo en Hechos 17, en el verso 28, dice Pablo: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Ahora, algún griego se ha encontrado en una tumba una escritura o un fragmento griego que dice: yo soy un hijo de la tierra y del cielo estrellado, y mi linaje es del cielo. Decía un fragmento que se encontró en una tumba griega. Pablo seguramente no conocía esta frase. Pablo más bien estaba citando a un pensador, a un filósofo griego que se llama Cleantes de Aso. Así se llama el pensador Cleantes de Aso. Y Cleantes de Aso, en un fragmento en el que habla de los dioses griegos, termina el fragmento diciendo: pues somos de su linaje. Así termina Cleantes de Aso. Pero Pablo estaba citando directamente a este poeta filósofo griego. Ahora, este Cleantes de Aso, fíjese, este Cleantes de Aso era el discípulo principal de Zenón de Sitio. Y Zenón de Sitio fue el fundador del estoicismo. O sea, Pablo estaba discutiendo con estoicos. Pues voy a citar a un estoico, lo que ustedes conocen. Y no voy a citar a cualquier estoico, no voy a citar a un hijo de vecina. Voy a citar al discípulo principal de quien fundó este movimiento filosófico, esta corriente filosófica. Este es el conocimiento que tenía Pablo. Lo mismo podía discutir con fariseos, con sacerdotes, con gobernadores, que con filósofos. Así era el conocimiento que Dios le dio a Pablo. Ahora, esta no fue la única ocasión en que cita a un griego. En Tito, en la epístola de Tito, Pablo cita a otro filósofo y poeta griego. No es necesario que vayan, pero se los leo. Y también lo cita en un contexto de apología. En Tito 1, verso del 10 al 14 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que es lo que les decía, que en la época de Pablo el mayor peligro herético eran los judaizantes, que después ya no fueron el mayor peligro para la iglesia, surgieron otras herejías más peligrosas, pero en la época de Pablo este era el mayor peligro herético. El verso 11 dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, dice, su propio profeta, dijo, un griego: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio, dice Pablo, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, aquí vemos otro ejemplo en el que Pablo cita a un poeta griego. No era un profeta, era un poeta filósofo griego. Y también aquí en Hechos 17 cita a otro poeta filósofo griego. O sea, pensemos en el enorme conocimiento que tenía Pablo para citar de memoria
esas autoridades griegas y usarlas para evangelizar también, ¿no? Porque Pablo pues no daba paso sin guarache, ¿no? Él lo hacía con el objetivo de evangelizar y de convencer a otros. Pensemos o hagamos esta como imagen visual, ¿no? Que Dios le dio a Pablo 5 talentos. A algunos de sus discípulos podríamos pensar que Dios le dio 2 talentos, pero a Pablo Dios le dio 5 talentos. Y Pablo los trabajó en beneficio de la obra y los multiplicó. Y como les digo, Pablo quizá de todos los apóstoles de Cristo era el de mayor talento natural, era el más preparado. Podríamos considerar a Pablo como un auténtico erudito. Entre todos los apóstoles, él era el de mayor erudición. Conocía el judaísmo de pies a cabeza y por lo tanto él era el más capacitado para desenmascararlo, porque conocía el judaísmo como ningún otro entre los judíos de la época. Pero Pablo dice, yo soy más judío que ustedes y yo tengo pedigrí judío, no como ustedes, que quién sabe de dónde salieron. Entonces, y no solamente Pablo estaba familiarizado con el judaísmo, porque lo conocía a la perfección, estaba familiarizado con las principales corrientes filosóficas de la época, de tal forma que podía ir con los estoicos, con los epicureísmos, del epicureísmo, Epicuro, se llama el fundador de esa corriente filosófica, y debatir con ellos, porque conocía a sus autores. Y no solo eso, sino que Pablo era un políglota, en una época en la que era complicado siquiera saber leer. En una época muy complicada, pues Pablo hablaba varios idiomas. Hablaba el hebreo, hablaba latín, hablaba griego. Ahora, dentro del griego existen muchos dialectos. Cada ciudad o cada provincia griega tenía su propio dialecto. Y seguramente Pablo conocía muchos dialectos griegos. Y también se sabe que conocía el arameo por sus epístolas. Se sabe que conocía Pablo el arameo. O sea, por lo menos Pablo hablaba 4 idiomas en una época muy complicada de aprender pues otro idioma, un segundo. O sea, en la actualidad es complicado, no todos son bilingües, pues imagínense en la antigüedad como era mucho más complicado. Y pues con justa razón, pues Pablo fue el apóstol más influyente en este inicio de la congregación. Dios lo usó para erigir nuestra fe. Fue un instrumento de Dios para levantar y construir y edificar nuestra fe. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 son de Pablo. Ahora, son chiquitos, no son muy grandes, pero vaya que son muy importantes, porque dentro de sus epístolas vemos las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Romanos, Corintios, Gálatas, el mismo Éfeso, etcétera. Y dentro de sus epístolas pues, podemos escudriñar los elementos que son distintivos de nuestra fe, las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y algunos dicen que escribió 14 por Hebreos, y hay quien dice que Pablo escribió Hebreos, otros dicen que no, la Biblia no nos muestra nada, entonces quién sabe quién escribió Hebreos, pero pudo haber sido 14 libros. Y también Hebreos es un libro muy rico para nuestra fe. El contenido de las epístolas de Pablo es medular y profundísimo. Es una cosa increíblemente profunda lo que escribió el apóstol Pablo. Y como les digo, de sus escritos se derivan doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y esto no quiere decir que Pablo fuera el inventor de una fe. Si no fuéramos cristianos, podríamos pensar que quien inventó el cristianismo fue Pablo. Pues casi todo lo que heredamos del cristianismo como tal fue escrito por Pablo. Pero pues que Pablo no inventó una fe. Pablo fue el instrumento usado por Dios para edificar el cristianismo, para levantar al cristianismo como religión. Y pues también él era de cierta forma el más apto en cuanto a aptitudes, ¿no? Para hacerlo, por todo lo que hemos dicho. Entonces ya vamos a acabar, hermanos. Como se ha visto hasta el momento, desde que Pablo fue llamado por Dios, en él hubo una genuina preocupación por anunciar y defender la verdad. Para cuando escribió segunda de Timoteo, la segunda epístola a Timoteo, estaba pronto a morir. Y no desaprovechó su última oportunidad de dejar un mensaje al cristianismo para advertir contra el engaño y para defender la verdad. Así como había defendido la verdad
desde que Dios lo llamó para el ministerio. En 2 de Timoteo 4, verso 1, dice: te encarezco delante de Dios, dice Pablo a Timoteo, y también a todos nosotros, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuáles doctrinas? Pues las doctrinas que Pablo le había enseñado a Timoteo. Y después, fíjense lo que dice, y después Pablo advierte contra el engaño. Fíjense lo que dice el verso 3: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense cómo desde el capítulo 3 comienza Pablo a advertir, a denunciar la mentira, a los falsos maestros y a defender la verdad. Y dice a Timoteo: tú debes de defender la verdad, porque pues ya yo me voy a morir, pero tú, que eres el que sigues, defiende la verdad, así como yo defendí la verdad en vida. Y en los siguientes versículos, pues Pablo sigue aconsejando a Timoteo. Ahora, Timoteo era la siguiente generación de líderes de la iglesia cristiana. Ya en ese momento era obispo y tenía a su cargo muchas iglesias en Asia Menor. Porque la era de los apóstoles ya estaba terminando. Ya casi todos los apóstoles en este momento, luego lo veremos, pero ya en este punto casi todos los apóstoles estaban muertos o estaban prontos a morir. Juan es un caso excepcional, único, porque pues no solamente era el apóstol más joven y por eso murió después, fue el más longevo, pero fue un caso atípico. Los otros apóstoles ya estaban muertos, ya habían sido martirizados o estaban a punto de morir en este punto. Ya la era de los apóstoles, podemos afirmar, estaba a punto de concluir. ¿Y quiénes iban a quedar después de los apóstoles? Pues los discípulos de los apóstoles, los llamados padres apostólicos. Los padres apostólicos son aquellos que fueron enseñados por los apóstoles. Los apóstoles fueron enseñados por Cristo, Cristo los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los discípulos de los discípulos de los apóstoles, y así nos vamos. Las primeras 4 o 5 generaciones son los llamados padres apostólicos. Y ellos iban a quedar y tenían la tarea encomendada por Pablo de defender la verdad, de defender la fe. O sea, la batuta de defender la verdad y la fe era pasada a la nueva generación de pastores y de líderes, entre los que se encontraba Timoteo. Timoteo no conoció a Cristo. Timoteo nunca tuvo un encuentro personal con Cristo, como Pablo sí tuvo el encuentro personal con Cristo. Pero pues Timoteo fue enseñado por Pablo y Timoteo tenía la responsabilidad de defender la verdad. Era el discípulo principal de Pablo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo en el verso 5, ahí en 2 de Timoteo 4, verso 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. ¿Sabe? Pablo dice: pues yo me voy a morir, pero tú quedas encargado de hacer ese tipo de cosas. Y pues ya la genealogía esta de discípulos ya se perdió. Quién sabe cuántas generaciones han pasado desde ese punto. Pero pues como está aquí escrito en las Escrituras, pues queda transmitido para nosotros, y es una responsabilidad que también queda en nosotros. El énfasis de Pablo en la palabra fue una constante durante todo su ministerio, como hemos estado viendo en estos ejemplos. Incluso hay alrededor aproximadamente 36 referencias en toda la epístola a la sana doctrina, a la verdad, a la palabra. Hay alrededor de 17 referencias a la falsedad, al engaño, a la mentira, a los falsos maestros, para que se den una idea de cómo era enfático Pablo en este su último mensaje para la iglesia, de defender la verdad y de atacar la mentira, el engaño, así como lo hacía Pablo, con el fin de convencer, no con el fin de pelear, sino con el fin de evangelizar
a otros. Y también de defender la fe, la verdad. La verdad hay que mantenerla, resguardarla, defenderla. No solamente hay que guardarla, ¿no? O sea, sí hay que guardarla, pero no es lo único. Hay que defenderla y difundirla entre todos. Y de aquí, hermanos, la importancia del verso 16 y 17 de 2 de Timoteo capítulo 3, que es el objetivo de estos mensajes, ¿no? 2 de Timoteo 3, verso 16 y 17, que es con lo que comenzamos. Toda la escritura, dice Pablo, en todo este contexto que hemos estado viendo, de lo que estaba sufriendo Pablo y de cuál era la tarea de Pablo en su ministerio, podemos ponerlo en estos versículos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo no dice estos versículos en cualquier contexto. Pablo lo dice en un momento complicado. Y complicado no solamente por lo que él vivía, complicado por lo que iba a surgir dentro de la congregación. Y por lo que surgió. Y por lo que sigue surgiendo cada año dentro de las congregaciones. Doctrinas heréticas, falsos maestros, que es por desgracia lo que predomina dentro de la congregación. Y es nuestro deber, pues, estar listos para identificarlos, para defender nuestra fe y también para proteger a otros, a otros cristianos. Entonces vamos a terminar con una oración, hermanos. Dios Padre Santo Eterno, Altísimo Señor, te doy gracias, Padre, porque nos has permitido venir a la congregación para alabarte, para adorarte, para glorificar tu santo nombre, Señor, para compartir un breve momento de tu palabra, Señor, y también para convivir un momento como hermanos, como familia en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que nos ayudes para imitar la figura de Pablo, para defender con mucha pasión y con mucho celo, Señor, tu verdad, para identificar tu verdad, defenderla, para guardarla, Señor, y también para transmitirla a otros. Danos la templa también de Pablo, Señor, para poder convencer a otros de cuál es la verdad y también para defender la verdad tal como tú nos enseñaste por medio de la vida y la obra del apóstol Pablo, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.